es, hagamos aquí un trabajo colaborativo entre profesores, vamos a hacerlo con una perspectiva más multidisciplinaria. Los alumnos son los protagonistas ahí y como hemos visto con las limitaciones que existen, son capaces de hacer un proyecto y de llevarlo a la práctica y están aprendiendo muchísimo. Justo esta mañana yo tenía clase con ellos y me comentaban lo contento que están yendo a los colegios a aplicar el proyecto y también me decían, profesor, hay muchas dificultades, como cuáles me comentaban, ¿no? Las dificultades. Bueno, y yo les lanzaba el reto, bueno, pues a mí cuéntenme las dificultades, pero cuéntemelas con las soluciones que ustedes mismos han generado. O sea, no me traigan aquí la dificultad. Profesor, no pudimos aplicar la encuesta. Bueno, pues eso ya lo podríamos saber rápido, ¿no? Si no presenta resultado, pues no pudiste aplicar la encuesta. A mí lo que me tiene que decir, a nosotros como profesores, lo que nos tiene que decir es cómo es que estás superando o has superado esa dificultad, que eso es lo educativo, que eso es lo formativo. Cierro el paréntesis del comentario respecto a este proyecto formativo del cual hablábamos el martes. Y ahora nos centramos en este proyecto formativo, pero ya que está pensado desde el plan curricular. El título ya está dado, se llama Gestionando Emociones y el Talento Profesional. La sumilla también está dada. Y aquí en la sumilla sí ya aparece, porque esto ya lo hemos ido trabajando, ¿sí? Mejorando la propuesta anterior. Dice, el proyecto pertenece al área de formación especializada, tiene como propósito el desarrollo de los ejes temáticos y aquí presenta ya los ejes temáticos, ¿no es cierto?, que hemos leído, y vamos a ver más adelante cuáles son las competencias que están comprometidas y esas deberían declararse aquí en la sumilla. Pero eso hemos quedado que se podría hacer en un plan de mejora en el diseño curricular. Les comento esto porque sí sería importante para aquellos equipos EJECAS que en este momento a lo mejor están presentes y están elaborando sus planes curriculares, cuiden en las sumillas, sea de las asignaturas, módulos o proyectos, que en un currículo por competencias se declare en la sumilla a qué competencia o competencias tributa la asignatura, el módulo o el proyecto. Debemos declararlo de manera explícita. ¿De acuerdo? El problema del contexto, miren, aquí hay algunas líneas que como ven ustedes, miren, la pregunta central ya la vamos a ver al final, ¿sí? Que está con negrita, ¿no? Que está como enunciado, dice, el manejo de emociones de las estudiantes universitarias de la carrera de educación inicial para el fortalecimiento de su vocación profesional en el contexto de la COVID-19. ¿Qué observó el EJECA? Esto está escrito con palabras más, palabras menos, ¿no es cierto? Pero ¿qué identificó, estimados colegas, este equipo de gestión curricular de educación inicial? Ellos identificaron que dentro de la carrera profesional recibían a estudiantes de diferentes contextos, rurales, urbanos marginales, urbanos. Comentaban que recibían no solamente de la región de Huánuco, sino parte de la Amazonía, de la sierra más altoandina, etcétera. Y comentaban pues que ahí hay mucha incertidumbre a la hora de iniciar la carrera en el contexto, y esto sumado todavía en el contexto de la COVID-19, donde no tenían pues la posibilidad de ir directamente a la universidad, sino lo tenían que hacer a través de la educación remota. Entonces, eso ponía en alto riesgo la continuidad del inicio de la carrera en estas estudiantes porque tenían pues problemas de conexión, problemas de ubicación en el área geográfica para acceder a las clases y esa inseguridad que en todas las carreras profesionales un porcentaje de estudiantes tiene para iniciar la carrera, no está seguro si es su vocación y a esto pues ya saben ustedes que hay estudios a nivel nacional, nuestra media de deserción en la universidad en los primeros ciclos
si no, bueno, ha variado poquísimo seguramente, pero está entre el 13 y 14%. Entonces, este es el gran problema, ¿no? Estudiantes de educación inicial no están seguras de su vocación, tienen un escaso manejo de emociones, se sienten todavía muy inseguras para poder decidir en la carrera, no saben si es que les gusta o no del todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el contexto y ese es el problema del contexto que ellos intentan resolver con este proyecto y bueno, claro que los resultados después de la aplicación fueron muy importantes. Aquí, ¿qué faltaría? Ya si somos críticos y obviamente críticos para mejorar, ¿qué faltaría aquí? Bueno, pues faltaría fundamentar cosas. O sea, que no solamente se diga que, por ejemplo, voy a ver este segundo párrafo, que lo voy a resaltar. Mire, dice, ahí lo vamos a acercar un poquito, dice, existe limitado desarrollo de habilidades personales para actuar con seguridad y confianza, indiferencia en el cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos que genera problemas en la convivencia social y conciencia ciudadana, la influencia negativa de patrones culturales externos que conducen a la alienación, generando preceptos ideológicos descontextualizados de su realidad local, nacional, regional y nacional. Bueno, en esto, en la expresión, estamos de acuerdo, ¿no? Que hay grupos humanos que experimentan estas circunstancias, ¿no? Como lo podríamos saber. Pero en el momento de plantear un problema, no basta que nosotros digamos que esto existe, ¿no? Sino que demostremos evidencias que en realidad en nuestro medio o en nuestro medio cercano, en el contexto nacional o en otras regiones, existen evidencias de que esto realmente está ocurriendo. No basta que nosotros digamos que esto se está dando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le pediríamos, por ejemplo, le diríamos, mira, adjuntar fuentes que fundamenten o demuestren lo afirmado, porque esta es una afirmación, porque dice existe. Bueno, pues demuéstrame que eso existe. No solamente lo digas, no solamente lo expreses, porque esa evidencia es la que a nosotros nos va a dar siempre esa objetividad con el cual vamos a trabajar en la solución de este problema. Bueno, entonces está bien el problema ahí ya expresado. Tenemos que integrar disciplinas y aquí vamos a integrar las disciplinas. La disciplina integradora, la que lidera todo este desarrollo, es justamente el nombre del proyecto, que en este caso sería Gestionando Emociones y el Talento Profesional, porque así está visto desde el punto de vista curricular, pero desde fuera también podríamos decir, mira, aquí hay mucha psicología, necesitamos mucha psicología, conocimientos, saberes de psicología, porque vamos a ver habilidades sociales, relaciones interpersonales, intrapersonales, etcétera, y además vamos a utilizar y necesitamos de la intervención de las tecnologías de información y comunicación. Podríamos poner quizás otras disciplinas que consideramos que aquí es importante, ¿no? Por ejemplo, si dentro del estudio nosotros vemos que la antropología o la sociología también debería tributar aquí, por supuesto que lo pondríamos, ¿no? Después vienen las competencias y aquí se está trabajando 2 competencias genéricas, que es la que están viendo aquí, ¿no? Tanto el desarrollo personal y la ciudadanía, el espíritu emprendedor son 3, perdón, el trabajo colaborativo. Estas competencias son genéricas. ¿Y por qué son genéricas? Bueno, ustedes lo tienen en el modelo educativo como genéricas y realmente son genéricas, porque estas 3 competencias que están viendo ustedes lo necesita cualquier profesional que egresa de la universidad. Por ejemplo, el trabajo colaborativo
no solamente debemos saber trabajar de manera colaborativa los maestros, sino también los abogados, los ingenieros, los médicos, los enfermeros, los contadores, etcétera. Cualquier profesional egresado de la universidad necesita esta competencia blanda de saber trabajar en equipo, ¿no? Ustedes conocen que esto, por ejemplo, es hoy día clave, ¿no? Nuestros egresados, rápidamente, que tienen estas habilidades para trabajar en equipo, la competencia comunicativa, etcétera, estas competencias, estas habilidades blandas son claves para encontrar más rápido un trabajo, ¿no? Bueno, entonces aquí esto ya está redactado en el modelo, los desempeños también, o sea que solamente tendríamos que seleccionar aquellos que se relacionan directamente con el proyecto, ¿ok? Y luego tenemos que entrar ya a la competencia específica o a la competencia de especialidad. Entonces, la competencia específica es la competencia pedagógica o la competencia de la práctica agógica, así lo denominan en el diseño de educación inicial, la práctica agógica. Bueno, pues también tiene su redacción y también tiene sus aprendizajes esperados. No necesariamente todos se tienen que tomar aquí en el proyecto. Se pueden tomar algunos. Bueno, entonces, esto se toma del plan curricular. Esa es otra cosa que quisiera aclarar. Las competencias con sus desempeños o aprendizajes esperados, ¿lo crea, lo redacta el profesor? La respuesta es no. Esto ya está redactado en el plan curricular y en su momento, pues ese trabajo lo hizo justamente el EJECA con el trabajo participativo, evidentemente, de directivos, de profesores, de estudiantes, de grupos de interés, porque estas competencias, pues no son cosa que se puede trabajar en un trabajo de gabinete, que solamente 2 o 3 profesores o 4 profesores se sientan ahí a redactar la competencia, pero eso no garantiza que realmente tenga un impacto en la sociedad. Por eso es importante reunirse con los comités consultivos o los grupos de interés donde estén los empleadores, los futuros empleadores que van luego a contratar o a tener como trabajadores a nuestros egresados, ¿no? También los egresados deben participar en este proceso, ¿no? Luego ya entramos a lo estrictamente didáctico, que significa, estimados colegas, ya el trabajo en las aulas, ¿no? Con los estudiantes. Ok. Entonces, miren ustedes, esta es la matriz que hemos propuesto, no es una matriz improvisada, ¿sí? Hemos propuesto esta matriz en base a los diferentes trabajos, espacios donde hemos estado con especialistas, con profesores, además adecuado también a nuestra realidad y a nuestro lenguaje pedagógico que manejamos en nuestro país. Si ustedes revisan el lenguaje pedagógico que por ejemplo, utilizan los mexicanos, los colombianos, tienen otras terminologías, pueden ser afines, pero finalmente hay un lenguaje pedagógico diferente. Y cada uno de esos términos tienen un significado y pueden ser muy válidos para un contexto, pero para el nuestro quizás no. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es utilizando nuestro lenguaje pedagógico y también los planteamientos teóricos, ya adecuar a un esquema. Esto ustedes lo podrían también adecuar, ¿cierto? Pero, a ver, vamos viendo. Los momentos o las fases claves de un proyecto son 4. Eso ya lo saben la teoría y el doctor Sergio Tobón lo dice claramente en las publicaciones que venimos siguiendo desde el año 2005 hasta la actualidad, ¿no? Habla del direccionamiento, ¿no es cierto? Habla de la planeación, de la ejecución y de la socialización. 4 fases claves.
Pero en cada una de esas 4 fases claves existen momentos o submomentos que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a la naturaleza del proyecto. No necesariamente todos los proyectos deben tener estos submomentos, porque puede que existir variaciones de una carrera profesional a la otra carrera. Esas aclaraciones sí lo hacemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, bueno, esto puede ser común a todos. Momento 1, en el direccionamiento hay que presentar y socializar el proyecto. Todo, ¿no? Desde las competencias, etcétera. Sin repetir información, ¿no? Si ya las competencias las dije arriba, aquí es optativo, lo puedo poner, pero ya los dije arriba, entonces no repito la información, ¿ya? Pero esa es una posición que puede ser la mía, no necesariamente puede ser compartida por otros colegas, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que asegurarnos es que en todo el documento están todos los elementos que vamos a trabajar. Por ejemplo, entonces, este es el momento 1, presentación y socialización del proyecto. Ahí entramos a la fase de la planeación y aquí tenemos el momento 2, que viene a ser la valoración de los saberes previos. Estamos identificando solamente los momentos. En la ejecución distinguimos el momento de la gestión del conocimiento. Básicamente aquí vamos a gestionar el conocimiento con los estudiantes. El emprendimiento, si tiene el proyecto la posibilidad de emprender algo en la práctica y tener un impacto. Ustedes saben que el emprendimiento se basa básicamente en la innovación, ¿no? Y luego ponemos el trabajo colaborativo como otro momento dentro de la ejecución. Y luego tenemos la socialización, que pertenece pues ya a esa fase exactamente de socialización que conocemos nosotros ya en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir entonces? Que aquí, en esta columna, deben estar las fases y los momentos que comprende cada una de las fases. Esos momentos pueden variar, se pueden adecuar de acuerdo al proyecto que estamos planteando. Aquí vienen las semanas, ¿ya? Aquí vienen las semanas, las horas las dejamos a esta columna. Y aquí viene lo central. Desde mi punto de vista, en el desarrollo de los proyectos, el cambio de chip está acá. Que yo primero, para poder diseñar y luego ejecutar un proyecto, yo tengo que centrarme en las actividades. Y esto de acá que hemos manejado y seguimos manejando toda nuestra vida profesional, es necesario, son necesarios, pero son los medios. Aquí lo central son las actividades, porque un proyecto se desarrolla con actividades, ¿no? Con actividades, ¿no? Una asignatura se desarrolla a través del desarrollo de contenidos, justamente, ¿no? Sí, eso es lo que todos hacemos, ¿no? Y eso está muy bien, pero si nosotros trabajamos por proyectos formativos, lo central tienen que estar aquí en las actividades. Esto va a ser para nosotros un medio. Entonces, por ejemplo, primera actividad, sincrónica, ¿no? Esto también mirando la semipresencialidad, o sea, no se sabe qué está ocurriendo, por ejemplo, en el colegio ahora. En los colegios está ocurriendo de que hay una fase síncrona y hay una fase asíncrona. Ah, bueno, eso también se dio en la educación remota. Lo más probable es que esto se siga manteniendo. Por eso es que hemos tratado de subdividir actividades síncronas y asíncronas, ¿no? Porque esto de la virtualidad, esto ha llegado para quedarse, ¿no? Mal haríamos, creo yo, como docentes, como universidad, y eso también lo dicen los expertos, que dejaríamos, bueno, regresamos todos a la presencialidad, entonces solamente miremos a las actividades de manera presencial. Ya no estamos en ese escenario también, ¿no? Ya no estamos en ese escenario porque ya las actividades o todo lo que es la formación universitaria, pues aún siendo, y esto lo reconoce legalmente la SUNEDU, aún siendo el programa presencial, puede tener hasta un 20% de virtualidad. Y si es semipresencial,
más de un 20% y menos de un 70% de virtualidad. Y si es a distancia, hasta un 80% de virtualidad, pero también exige un 20% de presencialidad. Entonces, en todas las modalidades, estimados colegas, tenemos virtualidad. O sea que yo creo que por eso es que me permito sugerirles, ustedes tienen que saber distinguir qué actividades síncronas claves van a desarrollar en un proyecto y qué actividades asíncronas también van a comprenderse dentro del proyecto. Entonces aquí, bueno, primero se presenta el proyecto a los estudiantes. No voy a leer todo esto, pero quiero solamente en algunas partes, ¿no? Comentario y explicación sobre las ventajas por parte de los maestros para poder, aquí lo que estamos haciendo es concientizando a los estudiantes para que asuman el proyecto. Incluso ya de manera pedagógica, educativa, se puede proyectar un video sobre el problema, luego se genera la reflexión, sensibilización en los estudiantes, y aquí están los videos, los links de los videos. Aquí ven el video 1 sobre inteligencia emocional de Daniel Goleman, el video 2 que tiene que ver con el docente por vocación, es un maestro que cambia vidas, ¿sí? Y ahí está el link, ¿no? Y luego se apertura un espacio de diálogo generando un clima de confianza, respeto y seguridad en los estudiantes. Investiga sobre el proyecto Gestionando Emociones y el talento profesional. O sea, aquí ya presentamos el proyecto y además generamos ese espacio de concientización para que pueda asumir el estudiante el proyecto, y además le generamos esa necesidad de investigar el alcance del proyecto. Obviamente que aquí hay unos contenidos o ejes temáticos que de manera directa o indirecta se están trabajando, ¿no? Por ejemplo, proyectos formativos. Oye, ¿qué cosa es un proyecto formativo? Además que los profesores o los futuros profesores de inicial tienen que ser unos expertos a futuro en trabajar por proyectos formativos, ¿no? Así como en nuestro momento nos preocupamos en ser expertos en desarrollar clases magistrales, los estudiantes ahora de educación deben centrarse en proyectos formativos, ¿no? ¿Qué componentes tiene un proyecto formativo? Ese es un saber conceptual, ¿no? Y la formación docente, tendencias, ¿no? Porque eso también comienza ya a tener en cuenta el contenido del proyecto, porque estamos en el contexto de formación de la vocación docente, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son los recursos, aquí están las evidencias y las horas de trabajo. ¿Qué planificamos? ¿Qué actividades planificamos en lo asíncrono? Bueno, pues un foro, ¿no? Participa en el foro proponiendo mejoras al proyecto Gestionando Emociones, y se establecen las principales normas que seguirán los estudiantes del proyecto. Listo, ¿no? Ya en la fase de planeación, aquí sí necesitamos, ¿no? Revisar el proyecto, que dialoguen sobre la experiencia que tienen en el trabajo colaborativo. Aquí es muy importante decirle, mire, esto requiere de un trabajo colaborativo. ¿Qué experiencia tienen ustedes? ¿Qué saberes previos tienen con las herramientas web 2.0? Porque van a necesitarlo ustedes. Lo vamos a usar, obviamente, ¿no? Y además van a elaborar un organizador de información con las ideas dialogadas sobre el proyecto, el uso de las TICs, además que esa es la evidencia que ponemos acá. Aquí queremos un organizador de información para que nos demuestren que estas actividades que se han hecho aquí, y luego la conformación de los grupos se organizan, se estructuran los roles y funciones, o sea, aquí planifican cómo realmente lo van a llevar a la práctica este proyecto, ¿no? Y le damos herramientas, ¿no? Si le pedimos, mira, tú vas a hacer un mapa conceptual, un mapa mental, o vas a hacer de repente una infografía, entonces lo puedes hacer con herramientas TICs, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con el Sematools, con Genially, con Mindomo, o con Canvas, etcétera, ¿no? Le decimos, eso tienes que estudiarlo, eso tienes que, y obviamente el profesor le tiene que decir, mira, yo uso así el Sematools, ¿no? Mira, yo elaboro esto con el Genially, mira, yo utilizo el Canvas para diagramación, etcétera, etcétera, y eso es parte del desarrollo de los contenidos, ¿cierto?
y le puedo dar los links para que se loguee y pueda hacer el trabajo. Es decir, aquí lo que direcciona son las actividades y esto lo va utilizando, lo va aprendiendo como producto de las actividades, y esa es la idea. Y lo que yo tengo que pedirle es, oye, ¿y dónde está? A ver, preséntame tu SEMATools. ¿Y qué me va a presentar ahí? Ah, toda la lluvia de ideas, todo lo que dialogaron con los equipos, con los estudiantes, con los compañeros sobre el proyecto, sobre el uso de las TIC, sobre el trabajo colaborativo que requiere, y así nos vamos preparando en esta fase de hacer el planeamiento para luego pasar ya estrictamente a la ejecución. En la ejecución, entonces aquí vamos a gestionar el conocimiento, ¿sí? Para eso, pues vamos a, por ejemplo, actividades que apliquen encuestas para conocer y evaluar el manejo de emociones de los docentes. Y aquí le vamos a decir, mira, hay que investigar, vamos a ver en la literatura qué instrumentos hay para medir las emociones en general. Si hay algún instrumento que nos permita medir las emociones en docentes o en estudiantes, ¿cuál lo puedes tomar como punto de partida? Y aquí vamos a investigar, ¿no? Vamos a base de datos, de investigación, a lo mejor hay papers que están publicados en Scopus, en Cielo, en Web of Science, en Dialnet, en Redalit, etcétera. Lo llevamos al alumno, ¿no? Para que ellos sean los que van aprendiendo para resolver la actividad. O sea, los contenidos lo van aprendiendo para resolver la actividad. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, dice que analizan los resultados obtenidos en encuestas, ¿se entiende? Los socializan en un infograma y se motivan a la búsqueda de nueva información, etcétera. Los estudiantes buscan información sobre los resultados obtenidos de las encuestas y con asesoramiento de la maestra o el maestro acceden a esas bases de datos, ¿no? El alumno a lo mejor dice, imaginen, ¿no? En primer ciclo, segundo ciclo, ¿qué es Redalit? ¿Qué es Cielo? Entonces el profesor lo tiene que enseñar, ¿cierto? Analiza la información recopilada sobre bases científicas y teóricas, comprende los siguientes ejes temáticos, y estos son los ejes temáticos: competencias, currículo por competencias, la carrera de educación inicial, qué es la pedagogía emocional, las relaciones interpersonales, el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, porque esto es lo que necesitas saber fundamentalmente para fortalecer esa vocación docente, ¿no? Y desarrollar su talento profesional y mirarse hacia sí mismo, ¿no? ¿Tengo o no tengo esas cualidades, esa vocación para ser maestro o maestra de educación inicial, ¿no? Es un mirar hacia adentro, porque lo que queremos es afianzar justamente esa vocación de ser maestro, ¿no? Investigan en base de datos, eso es lo asíncrono, que deben investigar en base de datos sobre los temas relacionados con formación de competencias, con aquellos elementos que son los esenciales, ¿no? Recuerden nuevamente el énfasis que estamos poniendo aquí. La idea es fortalecer el manejo de emociones en los estudiantes. Algunos son tímidos. Aquí las colegas de inicial nos comentaban, profesor, al inicio teníamos estudiantes que le pedíamos participar y ni siquiera hablaban, o sea, ni siquiera nos compartían su nombre al inicio, ¿no? Eso era muy, muy difícil al inicio, ¿no? Pero luego hemos visto cómo es que a través del trabajo en equipo se han ido soltando, y ahora no solamente conversan, dicen su nombre, sino que ya cantan. Mira, lo que les estoy comentando son ya testimonios de quienes ejecutaron este proyecto. Ya cantan, nos presentan sus videos bailando, algunas danzas de la región, nos presentan el video ya conversando con profesores de educación inicial, porque claro, hay actividades que aquí implica pues que los estudiantes, mire, dice, organizan visitas virtuales a instituciones de educación inicial con la finalidad de caracterizar el desempeño de los docentes. Se fueron virtualmente, obviamente, estamos hablando del año pasado. Ahora esto tendría que variar. Pueden hacer visitas ya presenciales a las instituciones educativas, ¿no? Como el caso de los estudiantes que yo les comentaba
en la sesión anterior, ¿no? Organizan mesas de diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya sus informes son de mayor complejidad, de mayor impacto, porque lo que queremos finalmente, y aquí ya trabajo colaborativo, todo esta es la temática del trabajo colaborativo, las actividades, organizan o construyen por ejemplo, infografías, collage de fotos, banners virtuales, etcétera, sobre el desarrollo del proyecto, elaboran su portafolio, algunas han creado su canal de YouTube. En general, la evidencia aquí es que se haga una infografía que puede ser en Canvas, que contenga la evidencia del trabajo colaborativo. Y finalmente está la socialización, pues, ¿no? La socialización en el informe final del proyecto y en el portafolio digital, ¿no? Hasta ahí se ha llegado. En realidad, lo que han hecho es justamente no solamente presentar, sino sustentar el informe final del proyecto, ¿no? Entonces, esto va de la mano, obviamente esto está ya delineado, delimitado, ¿sí? Esto va de la mano con las estrategias didácticas y hasta ahí voy a llegar, porque luego ya les voy a dar pase para un poquito dar el diálogo, conversar sobre este proyecto ya mirado desde el docente. Este es un proyecto mirado desde el equipo de docentes, porque además aquí no solamente han trabajado 2 o 3 compañeras de educación inicial, a la cual pues obviamente nos hemos sumado también, pero teniendo en cuenta la mirada de la formación de los estudiantes con el currículo que tienen ya por proyectos formativos. Entonces, miren, aquí en las estrategias didácticas, que es el punto 7, dice, se especifican las estrategias didácticas esenciales. 1, el proyecto formativo. Desde la perspectiva didáctica con la finalidad de formar y evaluar las competencias comprendidas en el perfil de egreso de la carrera de educación inicial. En efecto, se organizarán en equipos para el trabajo colaborativo con tareas y roles específicos. La finalidad es contribuir a la solución del problema del contexto relacionado con la gestión de emociones y del talento profesional de los estudiantes de la especialidad de educación inicial. O sea, lo que le estamos diciendo es que dentro del proyecto formativo, el proyecto formativo como tal es una estrategia didáctica que la vamos a utilizar como central. Vamos a utilizar también la estrategia de trabajo de campo, que comprende el desarrollo de actividades en los escenarios reales, visitando las instituciones educativas de educación inicial, para entrevistar a profesores de educación inicial, interactuar con los niños y los padres de familia. La investigación formativa se aplicará en el diseño de instrumentos para el recojo de información, la aplicación de métodos y procedimientos para el procesamiento de la información, la elaboración de textos académicos con la aplicación de las normas APA. Plenaria. Se organizarán plenarias para socializar los principales avances del proyecto y con ello corroborar el desarrollo de las actividades en escenarios reales. La sustentación del informe del proyecto también se hace mediante esta estrategia. Uso de las TICs para la investigación y el trabajo colaborativo. Uso de Scopus, Web of Science, SCielo, Dialnet, Redalic, ERIC, Google Académico, el libro, entre otros. Herramientas TICs para el trabajo colaborativo. Conferencias a cargo de especialistas sobre el tema. Se puede utilizar videoconferencias, webinars y otros medios similares. Eso es, en síntesis, lo que comprendería esta columna. Fíjense ustedes, esta columna que siempre va a estar en el proyecto, que vienen a ser las actividades, pero esas actividades están respondiendo a unas estrategias didácticas mucho más generales que conocemos desde el punto de vista pedagógico. Muy bien. Eso les quería presentar. Esto también lo vamos a poner en la plataforma para que ustedes puedan tenerlo no tanto como ejemplo, sino como referencia, ¿no? Porque